Claro que sí. Ok. Bueno, yo voy a minimizar esto y voy a comenzar la clase. ¿Listo? Bueno, entonces, compartir pantalla. Bueno, aquí, espera, yo le... Listo, muy bien. Vamos a compartir pantalla. Listo. Bueno, esto acá. Listo. Borrador. Listo, muchachos. Entonces, vamos a mirar una cosita. Entonces, en la clase pasada vimos, ven ustedes que además del lenguaje algebraico y la resolución de problemas, que la vamos a ver enseguida, yo hice mucho énfasis ayer en la clase pasada sobre el concepto de perímetro y área, ¿cierto? Y dijimos que para uno calcular el perímetro lo que tiene que aprender es a sumar expresiones algebraicas, términos algebraicos, ¿cierto? Y metí el concepto de términos semejantes para poder sumar, sumar en álgebra. Los términos deben ser semejantes, o sea, deben tener las mismas letras elevados a los mismos exponentes. No importa que tengan diferentes coeficientes y diferentes signos, lo importante es que tengan las mismas letras elevados a los mismos exponentes. Eso se sirve para hallar el perímetro de una figura geométrica, pero para hallar el área, ¿cierto? Necesitamos es aprender a multiplicar expresiones algebraicas. Recordemos que para multiplicar expresiones algebraicas simplemente se multiplican los coeficientes y cuando son letras se coloca la misma letra y se suman los exponentes de las letras, ¿cierto? Cuando las letras son iguales, ¿cierto? Bueno, entonces, voy a poner un ejemplo aquí para que me entiendan bien lo que quiero decirles. Bueno, voy a poner aquí un ejemplo. Supongamos que yo voy a hallar yo tengo un rectángulo, ¿cierto? Igual lo hacía a mano alzada. Tengo un rectángulo y por este lado mide, por decir algo, 2x más 1 y por este lado mide x, ¿cierto? Entonces, a mí me piden hallar cuál es el perímetro, ¿cierto? Entonces, para yo hallar el perímetro debo saber sumar. Sumar porque es la suma de la longitud de los lados. Pero para hallar el área debo saber multiplicar. Multiplicar. ¿Listo?
Entonces, vamos a calcular el perímetro de este rectángulo. Entonces, por este lado mide 2x más 1 también. Y por este lado mide x. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, si yo voy a hallar el perímetro, hagámoslo acá, debo sumar los 4 lados. Listo. Entonces, sería así. X más 2x más 1 más x más 2x más 1. ¿Listo? Entonces, para poder yo sumar esta expresión, debo saber qué son términos semejantes y cuáles se pueden sumar entre sí. ¿Listo? Entonces voy a empezar con Miguel Ángel Yepes. Entonces, Mónica, me silencias primero que todos están silenciados y solamente me vas a activar los micrófonos de Santiago Benjumea, de Miguel Ángel Yepes, de Camilo Roldán y de Kimberly, si está presente. Ellos los pueden activar. Que los activen, por favor. Que los activen ellos mismos. ¿Listo? Sí. Bueno, voy a empezar con Miguel Ángel. Sí, señor. Miguel Ángel. Aquí, yo voy a señalar con amarillo cuáles son términos semejantes. Por ejemplo, la X, ¿con quién es semejante? Con el 2x, Con con el la otra 2X, x con esta X y con el otro 2x. y con el otro 2X. Perfecto. Entonces yo puedo sumar los que están en amarillo. ¿Cuánto daría Miguel Ángel? X más 2X más X más 2X. ¿No haría 6x a la 4? No, daría solo 6X. Porque recuerde, Bueno. cuando sumamos, solo sumamos los coeficientes. Aquí hay un 1, aquí hay un 2, aquí hay un 1 y aquí hay un 2. Solo se suman los coeficientes o se restan, ¿cierto? Si es un signo menos. Pero la parte literal, la parte de la letra se coloca igualita, ¿cierto? Por eso llaman semejantes. ¿Listo? Muy bien. Ahora, por omisión, ya sabemos de que debemos sumar el 1 con el 1. ¿Listo? Entonces me daría 1 más 1, me daría más 2. Entonces aquí sería más 2. ¿Listo? 6x más 2 no se pueden sumar porque no son términos semejantes. Entonces la respuesta del perímetro sería esta, 6x más 2. Perfecto. Ahora, para hallar el área de esta figura, ¿cierto? Para hallar el área de esta figura, recordemos que es la región que encierra una figura cerrada, la superficie que encierra una figura cerrada. Entonces, el área de un rectángulo, recordemos que es la base por la altura. La base es 2x más 1 y la altura es x. Entonces, debemos multiplicar x por 2x más 1. ¿Listo? 2x más 1. Bueno, entonces, aquí aparece un concepto, ¿cierto? ¿Qué concepto debemos aplicar? El que les tengo para la clase de hoy. Permíteme, yo lo activo. Entonces, para poder multiplicar x por 2x más 1, ¿cierto? Debemos aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, por favor, todo el mundo tome nota en este momento sobre esta propiedad. Coloquen ahí como título, propiedad distributiva de la multiplicación. Santiago Benjumea, usted me va a moderar es la escritura. O sea, cuando yo diga que puedo continuar, usted es el que me dice que puedo continuar. ¿Listo? ¿Me está escuchando, Santiago? Sí, profe, listo. Ok, usted me dice, ya escribí, ya terminé. Entonces, propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, todo el mundo va a escribir. La propiedad distributiva nos afirma que la multiplicación de un número por una suma
La propiedad distributiva nos afirma que la multiplicación de un número por una suma es igual a la suma de las multiplicaciones de dicho número por cada uno de los sumandos. Vayan escribiendo. Bueno, entonces el ejemplo es 2 por 3 más 5, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo numérico, ¿cierto? Hacemos un ejemplo en álgebra, ¿cierto? Con letras, con variables. Entonces, para yo realizar esta operación, 2 por 3 más 5, ¿cierto? Aquí tenemos una multiplicación, aquí tenemos una suma, ¿cierto? Entonces, si no aplicamos la propiedad distributiva, simplemente primero se suma y luego se multiplica. Pero si usted aplica la propiedad distributiva, ¿cierto? Entonces lo que hace es eso, usted multiplicar este 2 por el 3. 2 por 3, valo acá. Y luego multiplicar este 2 por este 5. O sea, 2 por 5. Primero se hacen las multiplicaciones. Camilo Roldán, ¿cuánto da 2 por 3? 6, 6. Más, ¿cuánto da 2 por 5? 10, 10. ¿Y cuánto da 6 más 10? 16. 16. Si yo lo hago así, estoy aplicando la propiedad distributiva. Pero si no lo hago así, primero hago la suma, 5 más 3, 8. Y 2 por 8, 16. ¿Cierto? Daría el mismo resultado. Usted dirá, es más cortico sin aplicar la propiedad distributiva. Sí, es mucho más cortico. Es mucho más cortico. Pero lo que pasa es que en álgebra se tiene que utilizar la propiedad distributiva, ¿cierto? Entonces, a ver, ayúdeme. Kimberly ya está ahí. Kimberly. Sí, señor. Ok, Kimberly. Si yo fuese a aplicar esa propiedad distributiva acá, ¿cierto? Entonces, en X por Y más Z, ¿cierto? La propiedad distributiva se hace para la suma o para la resta, ¿listo? Entonces, ¿cuánto daría si aplico la propiedad distributiva? Entonces sería Yo diría que sería X por Y X más por Y X más por Z. X por Z. Muy bien, Kimberly. Usted tiene una mente muy rápida. Ayúdeme también con este. ¿Cómo sería aquí? ¿Cómo aplico la propiedad distributiva acá? XY menos XY XZ. menos XZ. Muy bien. Listo. Esto que acabamos de hacer acá, ¿cierto? Es simplemente una aplicación a la propiedad distributiva. Cuando ya son varias letras, ¿cierto? Y con números, es lo mismo, es lo mismo. Ayúdeme aquí, Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿cómo sería acá? 2X por 3X más 2Y. ¿Cómo sería ahí? Sería 2x. Hay que multiplicar 2X por Sí, 3X. ¿Cuánto daría eso, correcto. Miguel? Eso daría 6x. La 2. 6X, Igual. perfecto, no, 6X, no, Ahora. sí, perdón, sí, Ujú. tienes toda la razón. Cuando estamos multiplicando se suman los exponentes, Claro. este con este, entonces sería 6x2, muy bien Miguel, ahí me equivoqué, fui yo, más, ¿cuánto daría el otro? Sería 4 4xy, XY. perfecto, muy bien. A ver, Camilo Roldán, ayúdeme con este. Este por este, ¿cuánto daría? 15, no, no. 15x2, 15x2, y3. y3. Menos este por este, ¿cuánto daría? 10x2, 10x2, y3. y3. Perfecto, muy bien. Bueno, eso que acabamos de hacer, ¿cierto? Hay que hacerlo en este ejercicio para poder a calcular el área. Listo. Entonces, yo quiero calcular el área de esta figura, entonces debo multiplicar. A ver, hagámoslo en negro.
debo multiplicar, aplicar la propiedad distributiva. Ayúdeme, Santiago Benjumea. Santiago. Este por este, ¿cuánto daría? Daría 2. 2x 2x. a la ¿qué? 2 a la 2. 2x a la 2, muy bien. Más, ahora Más este por este. x más 1. X por 1. X por 1. No x más 1, sino x por 1. Se multiplica. Y x por 1 da x. ¿Listo? O sea, todo número multiplicado por 1 da el mismo número. O sea, x por 1 daría x. Y esta es la respuesta del área de esta figura geométrica, ¿cierto? El área de esta figura geométrica. Perfecto. Bueno, vamos a suponer que este lado no mide x, sino que este lado mide x más 3. Por este lado mide x más 3. ¿Listo? Entonces, si ese lado mide x más 3 y este lado mide 2x más 1, entonces, si yo voy a hallar nuevamente el área, ¿cierto? Voy a mostrarles bien la figura, ¿cierto? Este lado, la base mide 2x más 1, este lado mide x más 3, este lado mide 2x más 1 y este lado mide x más 3. El perímetro cambiaría, pero no me interesa mucho en el perímetro, me interesa mucho es el área, ¿cierto? Miremos, en este caso me interesa en el área. Si yo quiero calcular el área, nuevamente es una multiplicación de la base por la altura. Entonces sería multiplicar 2x más 1 por x más 3. Entonces fíjense que aquí ya es la multiplicación de un binomio por un binomio. Aquí era la multiplicación de un monomio por un binomio, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Aquí ya sabemos que es propiedad distributiva. ¿Cómo se hace esto para multiplicar 2x más 1 por x más 3? Entonces, ahí también se aplica la propiedad distributiva, pero es un poquito distinta porque se hacen no 2 multiplicaciones, sino que se hacen 4 multiplicaciones. Entonces, aquí coloquen como título, propiedad distributiva entre dos binomios. Propiedad distributiva entre dos binomios. Coloquen como título. Entonces, en forma general, colocan así, paréntesis, A más B por paréntesis C más D. Vamos a multiplicar dos binomios. Entonces, aquí usted tiene que hacer 4 multiplicaciones. ¿Listo? Esas 4 multiplicaciones serían esta A, ¿cierto? Esta A se multiplica por C. Entonces, A por C, ¿cierto? Sería este primero, A por C. Luego esta A se multiplica por el segundo, A por D. Sería este A por D. ¿Listo? Luego el tercer término sería la B se multiplica por C. Y daría B por C, ¿cierto? Y el último sería B por D. El último con el último. Entonces B por D. Entonces, ¿cuántas multiplicaciones debo realizar? 4 multiplicaciones, ¿cierto? Coloquen por favor ahí el ejemplo. Y vamos a hacer un ejemplo aquí abajo. ¿Listo? Kimberly, ¿me ayudas, por favor, con este ejemplo? Yo debo multiplicar 3x más 2y por 5x menos 4y, ¿cierto? Entonces, debo hacer las 4 multiplicaciones. Entonces, empecemos. ¿Cuánto da 3x por 5x? 15x. 15x. Listo. ¿Cuánto da 3x por menos 4y? 12xy.
pero daría menos 12xy. ¿Por qué? Porque el 3 es positivo y el 4 es negativo. Entonces, más por menos daría menos. Entonces, menos 12xy. Bueno, ahí tenemos un pequeño error. ¿Cuál sería el error? Devolvámonos. Cuando multiplicaste 3x por 5y, me diste que era 15x, ¿cierto? Recordemos que cuando multiplicamos los exponentes se suman. Les daría 15x2. ¿De acuerdo, Kimberly? Sí, Perfecto. señor. Ok, ahora vamos a multiplicar este segundo con este primero. La tercera multiplicación. ¿Cuánto daría eso? 2y por 5x. 10xy. 10xy más 10xy. Y ahora 2y por menos 4y. ¿Cuánto daría? Menos 8y elevado a la 2. Muy bien, 8y a la 2. Recordemos que debemos sumar los exponentes. 1 más 1, 2. Daría menos 8y a la 2. Perfecto. Y esta es la respuesta correcta a esa multiplicación aplicando la propiedad distributiva. ¿Listo? Bueno, a ver, Camilo Roldán, dígame, ¿puedo continuar? ¿Ya escribió eso? Usted es el que Sí, me dice señor. cuándo. Usted me dice cuándo. ¿Sí puedo pasar a otra cosa o no? Sí, señor. Usted es el que me dice eso. Bueno, listo. Entonces ya teniendo claro cómo se aplica la propiedad distributiva en dos binomios, entonces nos pasamos nuevamente al ejemplo. Acá. Entonces necesitamos multiplicar 2x más 1 por x más 3 para poder hallar el área. ¿Listo? Ah, bueno. Aquí debemos fijarnos en algo. Me faltó algo. Permítame, yo les digo que. Aquí debemos fijarnos en algo. Cuando hicimos esta multiplicación, debemos fijarnos en esto. Oh, pues. Debemos fijarnos en esto. 15x2 tiene algún término semejante con cualquiera de estos tres términos. Me responde Kimberly. Para que termines. 15x2 es semejante con cualquiera de estos. Yo diría que no. No. 12 menos 12xy es semejante con cualquiera de estos. Yo diría que con 10xy. Eso. Entonces, cuando son términos semejantes, estos dos términos, menos 12x2, perdón, menos 12xy y más 10xy, se deben sumar o restar. En este caso, restar, porque uno es negativo y otro es positivo. Entonces, la respuesta correcta sería así. 15x2 menos 12xy más 10xy, ¿cuánto da, Kimberly? Menos 12xy. Menos 12xy, ¿cierto? Menos 8y2, ¿cierto? Entonces, siempre hay que revisar que cuando termine la multiplicación no haya la posibilidad de sumar términos semejantes. Entonces, aquí nos faltaba esa partecita para dar la respuesta definitiva de la multiplicación. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí vamos a hallar el área de esto. Para eso me ayuda Miguel Ángel Yepes. Necesito hallar el área de ese rectángulo. Necesito multiplicar esas dos cosas. Entonces, ¿cuánto da 2x por x? 2x a la 2. 2x a la 2. ¿Cuánto da 2x por 3? 2x por 3 es 6. 6. 6x. No. 6x, sí. 6x, claro. ¿Y cuánto da 1 por x? X. X, muy bien. ¿Y cuánto da 1 por 3? 3. 3. Pregunto, Miguel Ángel, ¿hay algún término semejante ahí? Sí. ¿Cuál es? El 6x y la x. La x. Entonces, la respuesta final sería 2x2 más 6x más x. ¿Cuánto da, Miguel Ángel? Daría 7x a la 2.
No, 7x. Estamos sumando. ¿Listo? Cuando se suman, no se suman los exponentes. Muy bien, daría 7x. Y la respuesta del área es 2x2 más 7x más 3. ¿Listo? Bueno, con esto ya doy por terminado la explicación de la actividad 4, porque la actividad 4 es hallar puras áreas, ¿cierto? La actividad 4 es hallar puras áreas. Entonces, ahí voy, con eso ya, ustedes ya tienen el conocimiento completo de cómo hallar áreas y perímetros. Áreas y perímetros utilizando expresiones algebraicas. ¿Listo? Bueno. Nos vamos a ir en este momento para... vamos a los documentos. Camilo. Señor. Espera que se me active el video. Bueno, hace 8 días vimos, terminamos la clase con el video sobre el lenguaje algebraico, la parte 1. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de lenguaje algebraico y ahora veremos la segunda parte de este curso. Y al igual que el video anterior, pues aquí vamos a aprender a escribir diferentes frases de matemáticas en forma algebraica, ¿no? Listo. Entonces, ahora sí, Camilo Roldán. Camilo, entonces aquí nos presentan otras expresiones un poquito más avanzadas que las que vimos en el video número 1, ¿cierto? Y son palabras, digamos, que debemos aprender a descifrar y a interpretar como expresiones algebraicas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen el doble, Camilo, cuando le dicen el doble, ¿usted qué piensa? El 2. En multiplicar por 2. ¿Cierto? Debe pensar en multiplicar por 2. Luego dice, de la suma de dos números, ¿cierto? Entonces, si te dicen el doble de la suma de dos números, ¿qué escribirías? 2x. 2x Más 2x. más 2x. Bueno, a ver, Miguel Ángel, ¿tú qué escribirías si te dicen el doble de la suma de dos números? ¿Qué escribirías? Uy, pues yo no sé. No sé eso. Perfecto, listo. Entonces, ojo pues, ¿cómo sería? Aquí hay dos expresiones, ¿cierto? Las dos que están en rojo, el doble. Y hay otra que dice la suma de dos números. Entonces, usted primero va a escribir la segunda, la suma de dos números, ¿cierto? Entonces, a ver, Kimberly, la suma de dos números, ¿usted qué escribiría? Cuando dicen dos números, porque va a escribir dos letras. Usted no conoce los números. Dime dos letras, Kimberly, cualquiera. A y B. A y B. Entonces me están diciendo que sume esos dos números, A y B, ¿cierto? Listo. La suma de dos números ya está ahí, vea. A más B, ¿cierto? Puede ser X más Y, X más Z, bueno, A más B. Ahora, a esos dos números le vamos a calcular ¿qué? El doble. El doble. Entonces, como es a la suma, ¿cierto? Debemos encerrarla en un paréntesis, ¿cierto? Y multiplicar por 2. Ahora sí, el doble de la suma de dos números. Vea que tiene sentido. Cada una de las palabras que aparecen ahí tienen sentido cuando yo las escribo. Entonces, el doble de la suma de dos números. ¿Listo? Ese sería el primero. ¿Listo? A ver, Santiago Benjumea. El triple de la diferencia de dos números. ¿Usted qué escribiría? La palabra diferencia es resta.
¿El triple es qué? Multiplicación. ¿Por cuánto? Por 3. Por 3. Entonces, ¿qué escribirías ahí? ¿Qué escribirías? Pues 2 números serían X más Y. Los 2 números serían X más Y. Y entre X más Y, Perdón, menos. Exacto, X menos Y. Luego. Y el triple por 3. Entonces, pero debo encerrar en paréntesis, ¿cierto? Debo encerrar en paréntesis porque es el triple de la diferencia de 2 números, ¿cierto? Si yo escribo así, 3x menos y, no coloco el paréntesis, a quien le estoy sacando el triple es solamente a la x y no a la diferencia. ¿Listo? Entonces, estas dos cosas son muy distintas. ¿Listo? 3x menos y 3 por, abro paréntesis, x menos y, muy distinto a esto. Entonces, por eso se debe hacer como esto. Bueno. Seguiría la suma de 3 números. Bueno, entonces puede ser x más y más z. ¿Listo? Bueno. A ver, Miguel Ángel, un número aumentado en 3. ¿Qué escribirías tú ahí? 9. Un número aumentado en 3. Cuando te dicen un número, tú te imaginas una letra, cualquiera letra del abecedario. Cuando te dicen aumentado, ¿qué signo te imaginas? X a la 3 o algo. Cuando Así dice parecía. cuando la palabra aumentado, ¿qué significa, Kimberly? Tiene signo positivo. ¿Qué significa? Tiene signo positivo. Aumentado significa que debo sumar. ¿Cuánto le debo sumar? 3. ¿Listo? Ahora sí, Kimberly, termine usted. Un número aumentado en 3. ¿Qué escribo yo? Profe, la verdad no sé. No, dígame una letra. Cualquiera. A. A. Aumentado, ¿qué signo coloco? Positivo. Positivo. ¿En cuánto? 3. 3. Ya, eso es todo, mira. Kimberly. Un número aumentado en 3. Un número cualesquiera es una letra. Aumentado en 3. Fíjese que todas las palabras tienen sentido en matemáticas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Caterina Andrea Pérez levantó la mano. Mónica, me le das la palabra a ella. Active el micrófono usted misma, Caterina. Y me pregunta. Profe, yo no entendí, es que el triple de la diferencia de 2 números. Perfecto. Entonces, vuelvo y lo borro y vuelvo y lo hago. Listo. Simplemente. Siempre, generalmente, en estos ejercicios de segundo nivel, que es el video 2, ¿cierto? Aparecen 2 frases. El triple de la diferencia de 2 números. Entonces, la diferencia de 2 números es restar 2 números. Restar 2 números. Entonces, usted coge 2 números cualesquiera. Puede ser X menos Y. ¿Cierto? La diferencia de 2 números así se escribe. X menos Y. Ahora, a esa diferencia usted le va a sacar el triple. El triple es multiplicar por 3, ¿cierto? Entonces simplemente encierran un paréntesis y afuera multiplica por 3. Entonces 3 por, abro paréntesis, X menos Y. ¿Listo? ¿Quedó claro? No, profe, gracias. Ok. Bueno, un número disminuido en 5. Disminuido en 5. A ver, Santiago Benjumea. Santiago, ¿cómo diría un número disminuido en 5? Sería X menos 5. Perfecto, Santiago. X menos 5. Muy bien. La palabra disminuido significa resta. Entonces, un número, X. Disminuido, resta. ¿En cuánto? En 5. Ya, mire qué tan fácil. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirar otro rápidamente. Como lo hicimos en el video anterior. Si ustedes no vieron el video anterior, los invito a que lo vean. Número más otro número. Entonces,
Ya voy a escribirlo en el orden que está. El triple ¿de qué? De la diferencia de dos números. Ya sabemos escribir la diferencia de dos números, A menos B, pero vuelvo a decirles, acuérdense que puede ser cualquier letra, ¿no? X menos Y, M menos N, ¿sí? Lo importante aquí es que identifiquemos que la suma, pues obviamente es una suma, y que la diferencia se trata de una resta, ¿no? Siguiente, la suma de tres números. En este caso, miren que hasta el momento casi todos los ejercicios que habíamos hecho era de dos números. Pero aquí ya dice la suma de tres números. Entonces, ¿cómo se hace? Muy similar a esto. Aquí tenemos un número, la palabra, vuelvo a decir, quiere decir otros 5. Y vamos a hacer otros 2 en este video y ya. Listo. Entonces aparece la diferencia entre un número y 8. A ver, Kimberly. La diferencia entre un número y 8. Entonces, ¿la diferencia qué operación es? La diferencia es una resta, ¿cierto? Entre un número, aquí te imaginas una letra, puede ser A, B, C, X. Y un número, que es 8. ¿Listo? ¿Qué escribirías ahí, Kimberly? B menos 8. Y menos 8. Perfecto. O X menos 8 o Z menos 8. Muy bien, eso es todo. Ahora aquí dice, el doble, multiplicar por 2, del producto de dos números, ¿cierto? Miguel Ángel, el producto de dos números. ¿Qué escribirás tú? Piensa en dos números y los multiplica. Esos dos números son dos letras distintas. Entonces, no la sería, sí, cuando dice el producto de dos números, entonces sería, por ejemplo, X por Y. X por Y. O Y por Z o cualquiera. El producto de dos números. Ahora, cuando dice el doble del producto de dos números, ¿qué escribirías ahí? 2 más XY. No, porque no dice, el doble es multiplicar por 2. 2 por 2 XY. por XY. Perfecto, ese es el doble de dos números. El doble de números. Ahora Santiago, el triple del cociente de tres números, ¿cierto? Entonces, el cociente es división, ustedes saben, cociente. El cociente de tres números es, cuando me dicen el cociente de dos números, es X sobre Y. Pero cuando me dicen el cociente de tres números, es X sobre Y sobre Z. O sea, tres números divididos. X sobre Y sobre Z. Ese es el cociente de tres números, ¿cierto? Ahora, a ese cociente de esos tres números, debo multiplicarlo por ¿cuánto? Santiago. Por 3. Por 3, ¿cierto? Entonces esto daría 3, va a colocarlo grande ese 3. El triple del cociente de tres números, X sobre Y sobre Z. ¿Listo? Ahora, ¿esto qué da? Miremos. Entonces, aquí cuando son tres números, entonces colocamos un 1 aquí debajo de la Z y hacemos la oreja. Este por este y este por este. Así se divide en dos. Un número, así se hace el cociente de tres números. Esto daría 3 por X por 1 daría X. Sobre Y por Z daría YZ. Y este es lo que se dice que es el triple del cociente de tres números. ¿Listo? Sigamos. El cuadrado de la suma de dos números. ¿Listo? El cuadrado de la suma de dos números. Hagámoslo acá. Entonces, a ver, Miguel Ángel. La suma de dos números. ¿Qué escribo? ¿El cuadrado qué sería? No, bueno, enseguida miramos qué es el cuadrado. Por ahora dígame usted la suma de dos números. Sería 4 más 2. No. Pero cuando en álgebra, escuche, cuando en álgebra X decimos más Y. X más Y, muy bien. Cuando en álgebra hablan de números, siempre se están refiriendo a variables. La suma de dos números, X más Y.
el cuadrado que es, Kimberly, ¿qué es el cuadrado? Cuando usted le dicen que el cuadrado de un número, ¿qué debe hacer? Kimberly está ahí. Sí, señor. Sí, cuando te dicen el cuadrado de un número, ¿qué operación debes hacer o qué debes hacer? No sé, yo me imagino No cómo sabe. dividir por todo. Eso. Cuando usted le dicen el cuadrado de 2, usted escribe 2 al cuadrado. El cuadrado de 3, 3 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, cuando usted le dicen el cuadrado de la suma de dos números, ¿qué debes hacer aquí en X más Y? Me imagino que elevar a los dos por dos. Elevar a la 2. Pero no los dos, sino debes encerrar en paréntesis, ¿cierto? En paréntesis, ¿cierto? Encerrar en paréntesis y elevar al cuadrado a los dos. Porque es muy, en álgebra, vamos a ver más adelantico, que es muy distinto esto a esto. Estas dos cosas son muy distintas. Si a mí me dijeran esto en lenguaje algebraico, ¿qué es? ¿Cierto? Entonces yo diría es la suma de los cuadrados de dos cantidades, ¿cierto? O la suma de los cuadrados de dos números, ¿cierto? Fíjese que es muy distinto a decir el cuadrado de la suma de dos números, ¿cierto? Aquí se empieza con el cuadrado, en cambio aquí se empieza con la suma. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y por último, el cuadrado de la diferencia de dos números. Ese le tocó ver, le tocó a Camilo Roldán. Camilo, Señor, sí. ¿Qué escribieras vos qué escribieras usted cuando le dijeras el cuadrado de la diferencia de dos números? paréntesis, Paréntesis, A menos B A menos B a la 2. a la 2. Vea qué rápido lo coge Camilo. Muy bien. Excelente. Entonces ya serían los ejercicios que nos presentan este video. ¿Listo? Este video. Vamos a pasar a los documentos y vamos a ver bueno, entonces dice así. El tema que estamos trabajando es el lenguaje algebraico, ¿cierto? Yo este folleto lo trabajé, digámoslo así, un poquito en desorden, porque los temas se prestaban para eso, ¿cierto? A veces les hablaba del lenguaje algebraico, a veces les hablaba de áreas, de perímetros, de propiedad distributiva, de suma de monomios, de suma de polinomios, de multiplicación de monomios, multiplicación de polinomios. ¿Listo? Ahora, dice, el lenguaje algebraico, las matemáticas son un lenguaje universal, o sea que es igual aquí y en cualquier parte del mundo, o sea, los chinos, los rusos, todos tenemos el mismo lenguaje. En eso digamos, nos asemejamos, a pesar de que tengamos diferentes idiomas, el lenguaje matemático es universal, es el mismo. O sea, un niño de la China, un niño de la Rusia, debe aprender lo mismo en el lenguaje algebraico, ¿cierto? Solo que son en su léxico. Así que para plantear y solucionar problemas se requiere de un lenguaje simbólico mediante el cual se señalen tanto los datos conocidos como aquellos que se desean encontrar. Ahora se estudiará otra rama de las matemáticas que se llama el álgebra, que es considerada como una generalización y extensión de la aritmética. O sea, ahí es donde estamos metiéndonos todos en el grado, sobre todo los del grado octavo, porque los del grado noveno ya vienen caminando como en ese proceso. Entonces, el lenguaje algebraico dice,
El lenguaje algebraico es el lenguaje propio de las matemáticas que utiliza la comunicación con símbolos. O sea, cuando usted dice la suma de dos números, usted no dice 2 más 3, usted dice X más Y. La diferencia entre dos números, usted no dice 5 menos 8, no, usted dice X menos Y, A menos Z, ¿cierto? Entonces, es la comunicación con símbolos formada por letras, constantes y variables. Cuando usted dice el doble de un número, entonces usted piensa, no piensa en 2 por 5, sino piensa en 2x, que sería una constante con una variable. El doble de un número, 2x, a las cuales los llamamos nosotros expresiones algebraicas. ¿Para qué se utiliza el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico lo utilizamos para solucionar ecuaciones. O sea, cuando usted necesita solucionar una ecuación, plantear una ecuación, debe saber mucho del lenguaje algebraico, ¿cierto? Debe saber pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico, ¿cierto? Entonces, hay un movimiento entre, usted puede pasar algo que está en el lenguaje común, ¿cierto?, al algebraico, pero también puede hacer lo contrario, algo que esté en el lenguaje algebraico, pasarlo al lenguaje común, ¿cierto? Entonces, aprender ese movimiento del común al algebraico, del algebraico al común, eso es lo que estamos tratando de enseñar en este momento. Es algo que usted no lo aprende de la noche a la mañana, ven que no es fácil, pero tampoco es muy difícil. Yo le recomiendo que usted vea los 4 o 5 videos que aparecen en la parte de abajo, cuando dice videos, en videos relacionados. Cuando hablan de lenguaje algebraico, yo les puse como 4 o 5 videos. Ya vimos 2. Si usted ve, ahorita si nos alcanza el tiempo, vemos un tercero. Si ustedes ven esos videos, te pueden ayudar a realizar los ejercicios, ayudar a los ejercicios. Bueno, devolvámonos acá un poquitico. Los documentos. Listo, mami. Profe, una pregunta. Sí, claro. ¿Me puede explicar un punto de la actividad 3? Sí, ya vamos para allá. Listo. Bueno, entonces aquí aparece un tallercito, ¿cierto? Un poquito más, aparece ahí ya resuelto, pero vamos a tratar de hacerlo aquí un momentico. A ver, Miguel Ángel, cuando te dicen el doble de un número más 3, ¿qué escribirías? Tres números sería una letra. Entonces sería el doble de un número. Ya, dígame el doble de un número. ¿Qué escribiría usted? 2x 2x. más 3. Más 3. Perfecto. Santiago Benjumea. El cuadrado de un número menos 5. Sería, por ejemplo, x a la 2 menos 5. Pero a ver. Sí, perfecto, sí, está bien. Se toma así, el cuadrado de un número, que es x2, menos 5. Perfecto. Sigamos. Kimberly. El doble de un número, ¿qué escribirías? Sería algo como 2x. Sería algo como 2x. Más el triple del mismo número. Más 3x. Más 3x. Listo.
el doble de un número más el triple del mismo número, entonces 2x más 3x, listo, que eso da 5x, si lo sumamos. Muy bien. Bueno, aquí dice, escribe una expresión algebraica que el perímetro de un triángulo equilátero del lado X. Listo, entonces voy a dibujar un... Bueno, digámoslo a mano alzada. No lo estoy viendo aquí nada. Bueno, entonces vamos a suponernos un triángulo, ¿cierto? Que es equilátero. Entonces, el perímetro de un triángulo equilátero del lado X, entonces este lado mide X, este lado mide X y este lado de X. Entonces, una expresión que me diga cuál es el perímetro. A ver, Miguel Ángel. Hola. Una expresión que me diga el perímetro de un triángulo equilátero del lado X. ¿Cuál sería el 3x. perímetro de este? El 3x. perímetro. 3x. Muy bien, 3x. Porque sería x más x más x. ¿Y cuánto da x más x más x? 3x. Listo. B, el perímetro de un triángulo, el perímetro de un rectángulo de base x. Es eso. Tenemos un rectángulo de base x, cuya altura mide 1 centímetro menos que su base. Entonces, ¿cuál es la altura? Santiago. Me dicen que la base mide x y que la altura mide 1 centímetro menos. Entonces, ¿cómo escribo la altura? X menos 1. Perfecto, x menos 1. Listo. Ahora sí, me piden hallar el perímetro. Este lado mide x menos 1 y este lado mide x. Entonces, ¿cuál sería la expresión para el perímetro? Sería X. Entonces, vamos a sumarlo. X más x menos 1 más x más x menos 1. Perímetro es igual. Entonces, todos los que sean semejantes se suman. ¿Y cuáles son semejantes? Los que sean x. X con x con x y con x. ¿Cuántas x hay? 4. Entonces, ¿cómo escribo? 4x menos 2. 4x menos 2. Entonces, la expresión es 4x menos 2. ¿Listo? Perfecto. Ahora me dicen, el área de un rectángulo de base X, cuya altura mide 6 centímetros menos que su base. Listo, yo borro esto. Entonces ya no me piden el área, sino, pues no me piden el perímetro, sino el área. Listo. Entonces, el área dice, de base X, la base es X, pero la altura mide 6 centímetros menos que su base. Entonces, a ver, tengo Camilo Roldán. ¿Cuál sería la altura? 2. A ver, si la base es X y me dicen que la altura mide 6 centímetros menos, entonces, ¿qué escribo como altura? Sería X menos 6. Muy bien, Kimberly, X menos 6. Gracias por ayudarle. X menos 6. ¿Listo? Entonces me piden hallar el área de esa figura. Entonces recordemos que el área de un rectángulo es multiplicar la base por la altura, ¿cierto? Aquí ya estamos aplicando lo que aprendimos al principio de la clase, ¿cierto? El área
sería igual a la base, que es x, por la altura, que es x menos 6. ¿Listo? A ver, ayúdeme, Miguel Ángel, ayúdeme a hacer esta multiplicación. ¿Cuánto daría esta multiplicación? Aplicando propiedad distributiva. Recordemos, Sí. este por este y luego este por este. ¿Cuánto daría ahí? Daría X a la 2 La 2 y daría 6, menos 6X. 6x. Y este es el área que me están pidiendo. O sea, una expresión algebraica para hallar el área sería x a la 2 menos 6x. Listo. Bueno, muy bien. Profe, Bueno, ¿sí? esa expresión no se puede minimizar, os queda así. Queda así. X2 menos 6x no se puede restar porque x2 no es semejante con 6x. No son términos semejantes según lo que vimos en la clase pasada. ¿Listo? Quedaría así. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muy bien. Bueno. Listo. Bueno, yo me voy a saltear un poquitico acá. Acá. Y voy a mirar los documentos. Y voy a mirar aquí algo. Y voy a meterme acá. Y luego me voy a meter acá. Listo. Bueno, aquí le doy la oportunidad a cualquiera de mis 4 monitores. Santiago Benjumea, Miguel Ángel Yepes, Camilo Roldán y Kimberly, para que me pregunten cualquiera de estos ejercicios. Esta es la actividad 1, ¿cierto? Actividad 1. Le voy a dar la oportunidad a los 4 alumnos que tengo de monitores para que me pregunte cualquiera. No lo va a resolver todos, sino usted me dicen, respóndame este y yo le respondo. ¿Listo? Santiago levantó la mano, Juan. Santiago, hágale pues, Santiago. Dígame qué número quiere que le ayude a realizar esto de este taller. Profe, en el 6 y 7 como una cantidad impar, perdón, en el 5 y en el 6 como que una cantidad par y una cantidad impar. Perfecto, Santiago, listo. Entonces, a ver, escribo. Bueno. Camilo, ya va. Listo. Una cantidad par y una cantidad impar, ¿cierto? Una cantidad par, imaginemos el 2. 2, la siguiente sería 4, la siguiente sería 6, la siguiente sería 8, la siguiente sería 10, etcétera, ¿cierto? Esa es una cantidad par. Listo. ¿Cuál es la característica de estas cantidades par, cierto? ¿Cuál es la característica? Que todas se pueden multiplicar por 2, ¿cierto? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Entonces vamos a imaginarnos una cantidad cualquiera, ¿cierto? Si yo esa cantidad cualquiera la multiplico por 2, entonces la estoy convirtiendo en número ¿qué? En número par, ¿cierto? Eso es todo. Si yo cualquier cantidad la multiplico por 2, la estoy convirtiendo en número par. Si este número fuese par, se queda par. Si este número, la x, fuese impar, se convierte en par, por decir algo. Si la x fuese un 3, entonces 2 por 3, 6. Y 6 ya sería una cantidad par. Si la x fuese, por decir algo, 4, entonces 4 es un número par. Si yo lo multiplico por 2, 2 por 4, 8. También queda un número par. Entonces, para usted obtener un número par, simplemente multiplique por 2. Y ahí queda la cantidad par. ¿Listo? Bueno, muy bien. La cantidad impar, ¿cierto? Si usted a una cantidad par le suma 1, si usted a una cantidad par le suma 1, por ejemplo, si al 2 le suma 1, siempre va a obtener impar. Si usted a una cantidad par le suma 1, 4 le sumamos 1, quedaría 5. Si usted a una cantidad par le suma 1, quedaría impar, 7. Si usted a una cantidad par le suma 1, queda 9.
Si usted una cantidad par le suma 1, 11. Entonces, usted ya sabe que es una cantidad par. Para convertirla en impar, simplemente esa cantidad par le suma 1 y ya se convierte en una cantidad impar. Entonces, la forma de simbolizar una cantidad impar es coger una cantidad par y sumarle 1. ¿Cierto? Profe, también se puede restar, ¿no? También se puede restar, porque si yo me devuelvo, también se puede restar y también daría una cantidad impar. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Entendiste, Santiago? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto, listo. Entonces, aquí el ejercicio más difícil que había era este, o alguno de ustedes, de mis 4 monitores, tiene algún otro ejercicio que le haya dado dificultad en estos 15 ejercicios. Pero yo tengo una pregunta, pero de la actividad 3. Perfecto, ya voy para allá. Ya voy para allá. Bueno, entonces, entonces esas son las preguntas de la actividad 1. Listo, vamos a pasar a otra cosita. Listo, ya quedó listo la actividad 1. Bueno. Entonces les decía, Carlos, sí, claro. Camilo tenía la mano levantada. ¿Quién? Camilo Roldán. Camilo Roldán. Sí, Camilo. Oiga, Sí, Pregunta. profe, yo ya le Sí. dije eso, lo de la actividad 3. Ah, ok. Es la actividad 3 que él está esperando, bueno. es que llegamos a la actividad 3. Bueno, entonces aquí, ¿para qué se utiliza el lenguaje algebraico? Se utiliza para resolver problemas y para plantear ecuaciones. Entonces aquí me aparece una recetica muy fácil para usted aprender a plantear ecuaciones, ¿cierto? Entonces le dicen leer atentamente el enunciado, ¿cierto? O sea, usted una lectura muy minuciosa cuando usted le plantee un problema. Identificar la incógnita, luego plantear la ecuación, luego sigue resolver la ecuación planteada y luego comprobar la solución obtenida. Y por último, escribir la respuesta, ¿cierto? Entonces, aquí me dan un ejemplo. A ver. Me dicen, el doble de un número menos 2 es igual a 8. ¿De qué número se trata? ¿Listo? Entonces, este es un lenguaje algebraico. Esto es un lenguaje común y lo debo llevar a un lenguaje algebraico, ¿cierto? Entonces, aquí es leer atentamente el enunciado, ya. El doble de un número menos 2 es igual a 8. ¿De qué número se trata? Segundo, identificar la incógnita. Entonces, aquí me están preguntando un número, ¿cierto? ¿De qué número se trata? Entonces, la incógnita va a ser X, el número que yo no conozco. Este es el número que yo no conozco y me están preguntando. Luego dice, plantear la ecuación. Entonces, para plantear la ecuación debemos pasar esta expresión que está en lenguaje común a un lenguaje algebraico. Entonces, usted le dicen, el doble, y usted identifica que debe multiplicar por 2. ¿De qué? De un número. Menos debe restar. ¿Cuánto? 2. ¿Listo? Entonces, escribamos hasta ahí. ¿Qué escribiría ahí, Miguel Ángel? ¿Qué escribirías ahí? El doble de un número menos 2. ¿Qué escribirías ahí? Miguel Ángel. 2x menos 2. 2x menos 2. El doble de un número menos 2. Listo. Luego sigue es. Esta palabra es significa que usted debe colocar el igual, ¿cierto? Es igual. O sea, no colocan ahí, de hecho colocan la palabra es igual. A veces no la colocan. Es igual. ¿Es igual a qué? Al número 8.
¿Listo? Es igual al número 8. Entonces, fíjese que ya somos capaces de plantear expresiones de un lenguaje común, de un problema matemático a un lenguaje algebraico, ¿cierto? Para eso sirve el lenguaje algebraico, para que usted sepa pasar de esto a esto. ¿Listo? Ahora lo que sigue es, ya planteamos la ecuación, ya identificamos la incógnita, que es un número, ya leímos atentamente, falta resolver la ecuación. ¿Listo? Para eso me va a ayudar Kimberly. Kimberly, ¿qué hago acá? Necesito despejar la X, que es el número. ¿Estás ahí, Kimberly? Sí, señor. Ok, dime qué hago. Para despejar la X. Sería dividir la X por el 2, ¿no? Por el 2. Pero antes, recordemos de que al resolver una ecuación, que ese fue el módulo pasado, ¿cierto? La guía pasada. Luego con una ecuación, uno debe quitarle a la X todo lo que está alrededor de la X. Alrededor de la X está un 2 que está multiplicando, pero también está un 2 que está restando, ¿cierto? Entonces, primero debo quitar ese 2 que está restando. ¿Listo? Sí, pasamos el Entonces, 2 al otro lado, en lado positivo. ese 2 lo pasamos para el otro lado, ¿cierto? Hacemos la transposición de términos, como les expliqué. Entonces, quedaría así. 2x es igual a 8 más 2. ¿Listo? De donde 2x es igual a 8 más 2, 10. ¿Cierto? Ahora ¿qué hago, Kimberly? Ese 2 que está multiplicando, ¿qué hago? Quedaría X igual a 10 sobre 2. Exacto. O sea, ese 2 que está multiplicando lo paso a dividir debajo del 10. Se daría X igual a 10 dividido 2, donde X es igual a ¿qué? A 5. Y esta es la respuesta. Luego dice comprobar la solución obtenida. Entonces, resolver la ecuación ya la resolvimos. Cuando ya sabemos que el número pedido es X, ¿cierto? Ahora sigue comprobar la solución obtenida. Comprobar es volver a la ecuación y en vez de la X escribir el número obtenido, que es 5, menos 2 es igual a 8. Entonces, comprobar de que esta operación me da 8. Entonces, 2 por 5, 10, menos 2 igual a 8. 10 menos 2 da 8 y 8 es igual a 8. De esa manera compruebo de que el problema está bien planteado, ¿cierto? Y por último, escribir la respuesta. Y escribir la respuesta es simplemente decir que X vale 5. Sara Almanza, active su micrófono y pregunte, tranquila. Sara. Mónica, ayúdame con Sara, que ella quiere hablar. ¿Qué estoy haciendo? Sara, no me reinicia el audio. Sara. No me... No me lo está permitiendo. Bueno. Sara, reinicia tu micrófono, por favor. Sí, me deja hacer esto, pero no me deja reiniciarle el micrófono. Bueno, hágale que yo me devuelvo. Yo no voy a borrar nada para que no me pueda preguntar y me devuelvo cuando es eso. Bueno, entonces, Camilo, me voy a ubicar en la actividad número 3 y usted me va a preguntar exactamente lo que me va a preguntar. ¿Listo? Ok. Ok, Camilo. Entonces me voy a ubicar en la actividad número 3, como para que no dejémoslos para pasar tanto tiempo ya. Entonces, documentos y vamos para la actividad número 3. A ver, la ubico. Juan Carlos. Sí, dígame. Creo que la 10 minutos para que termine la clase. Perfecto, por eso le voy a subsanar la duda a Camilo. Sí. Sí.
esta es la actividad 3. ¿Listo? Tú me vas a preguntar exactamente qué ejercicio es actividad 3. Profe, ¿por qué no van habilitando el chat? Listo. A ver, me mermo un poquito. Tres. ¿Cuál es la pregunta exactamente? Profe, en el punto 1, la C. El 1, la C. Listo, muy bien. Exacto. Vamos a hacerlo aquí abajito. Listo. Entonces aquí dice, expresa en lenguaje algebraico. Cuando dice expresa en lenguaje algebraico no hay que resolver nada, solamente pasar del lenguaje común que está acá al lenguaje algebraico. ¿Listo? Entonces aquí dice, el importe de una factura de X euros si se aplica un 16% de IVA, ¿cierto? Entonces, cuando usted compra un artículo, ¿cierto? Usted paga una cantidad X por ese artículo, ¿cierto? Y adicionalmente, usted paga el IVA, ¿cierto? Que inclusive en estos días ustedes se dieron cuenta de que este valor no lo estaba cobrando el gobierno. ¿Por qué? Porque este valor se lo agregan al valor de un artículo como un impuesto para que el gobierno pueda tener, digámoslo así, dinero para poder realizar obras sociales, hospitales, etcétera. Entonces, esto es un impuesto que pagamos todos los colombianos cada que compramos un computador, una nevera, un televisor, cualquier artículo. Inclusive hay muchos artículos de primera necesidad que están grabados con el IVA, ¿cierto? Entonces, cuando usted paga el valor del artículo más el impuesto al IVA, ¿cierto? Entonces, la suma de estas dos cosas es lo que dicen ahí que debe hallar usted el importe. El importe es como la totalidad de la factura. Es la totalidad de la factura. ¿Listo? Entonces, usted tiene que sacarle, entonces, para poder hallar ese IVA, usted tiene que saber aplicar el 16% de un valor, ¿cierto? ¿A qué se le saca el 16%? Al valor del artículo, ¿cierto? Si el artículo vale, por decir algo, 1.000.000 de pesos, a ese 1.000.000 de pesos le voy a sacar el 16%. ¿Listo? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo se saca un 16%? Entonces, hay varias maneras. Una es 16% de un valor cualquiera, de 1.000.000 de pesos. 16% por X. Entonces, 16%. ¿Qué quiere decir ese 16%? Es que por cada 100 pesos que valga el artículo, el gobierno hay que pagarle 16 pesos. Eso significa eso. Que por cada 100 pesos que valga el artículo, al gobierno hay que pagarle 16 pesos, ¿cierto? Entonces, cuando usted saca el 16%, entonces simplemente a la cantidad que es el precio del artículo, lo multiplica por 16 y lo divide por 100. ¿Listo? Entonces, aquí sería X más 16 sobre 100 por X. ¿Listo? Ahora, tener 16 sobre 100 es lo mismo que tener Juan Carlos, perdón, lo interrumpo. Claro, dígame. Es que se me va a apagar el celular y el chat está deshabilitado, entonces, Ok, ¿cómo hago? Mónica, habilítales el chat para que escriban el nombre. Entonces, X más 16 Sí, ya sobre está 100. Ya está activado, ya pueden escribir, Entonces, 16 sobre 100 es, si usted divide 16 entre 100, da 0,16X. Esa es la división entre 16, la división entre 16 y 100. Ahora,
Estos dos son términos semejantes. X más 0,16x se pueden sumar, ¿cierto? Entonces, este es el valor del artículo más el 16% del IVA, ¿cierto? Entonces, cuando usted suma X más 0,16X, aquí hay un 1. Entonces, 1 más 0,16, eso da 1,16X. Y este es el valor del importe. Este es el valor del importe. Lo que te están pidiendo ahí. El importe de una factura de X euros. Listo. Bueno, muchachos, dos cositas antes de retirarme. Dos cositas. La primera, solo me van a enviar las actividades. No me envíen teoría ni lo que hemos escrito aquí en clase. Eso les queda a ustedes para que tengan registrado en su cuaderno. Solo me van a enviar el desarrollo de las 6 actividades, las 4 de matemáticas y las dos de informática y emprendimiento. Eso es lo primero. Lo segundo es, ojo a esto, lo segundo es, mañana, si tienen alguna duda, yo voy a estar a las 2 de la tarde aquí sentado en el computador, en donde podemos estar por el Zoom, ¿cierto? Ya todo mundo tiene mi teléfono, 301-255-0964. Entonces, yo voy a estar por el Zoom, ¿cierto? El enlace, si usted me escribe al celular, yo le mando el enlace a su celular, ¿cierto? Y se puede meter a la asesoría. O sea, voy a dar una asesoría adicional para preguntas, solo para preguntas, para que usted me pregunte. Así como me acaban de preguntar esa actividad, de la actividad 3, el ejercicio C, usted me puede preguntar cualquiera, ¿cierto? Va a dar la oportunidad para que me hagan el taller bien hecho, de modo que usted pueda preguntarme y yo pueda ayudarle. ¿Listo? Lo que quieran, no es obligación, ¿cierto? Lo hago porque yo quiero. Yo estoy metido en el grupo de WhatsApp de 803, entonces yo les envío al grupo ese enlace. Y al de los novenos. Me faltaría 8, yo se lo mando a Jorge y a Jair, el de 8.1 y el de 8.2. Se lo mando a Jorge. Se lo mando a las titulares para que lo manden a ustedes. A las 2 de la tarde mañana, cualquier duda que tengan, la subsano. ¿Listo? Listo, Mónica, que tomen la asistencia y que tengan una feliz tarde. Listo, profe, gracias igualmente. Listo. Gracias, No, profe. profe, gracias. Con mucho gusto. Vale, profe, chao. Preparen las dudas para Profe, mañana. gracias. Chao, profe, chao. Profe, Profe, chao. Hasta profe, luego. gracias. La bendiga, profe. Chao. Bendiga Por la sombrita. la sombra. Lo mismo. Diana, ella que andará haciendo allá. Y ya los del ciclo 2, 3 están esperados porque no han podido entrar. Bueno, ya. Sí, Diana. Juan, usted puede terminar la reunión. Listo, ya lo voy a terminar. Espera, yo dejo de compartir. Hágale. Listo. Chao, nos vemos. Chao. Me dice que asignar y abandonar. Se abandonó. Sí, esa. ¿Y cómo así? Yo no quiero ser anfitrión de nada. Porque no apaga.